Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, 1 centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda sentidos culturales. El idioma materno es un libro que Fabio Moravito publicó hace unos años y que reúne una serie de notas, de artículos que fue publicando en diversas revistas culturales. Todas las notas que componen este libro tienen la misma extensión, son una página y media cada artículo, digamos así, en esa extensión, una especie de propuesta muy interesante, en donde en cada nota de alguna manera Moravito se pone a reflexionar sobre el proceso de escritura. Puede estar hablando de una abuela y su portero eléctrico, o puede estar hablando de los problemas de la traducción de un texto, pero siempre en el fondo Moravito, en estos artículos del idioma materno, está pensando en la escritura, en cómo escribir, en cómo se cuenta una historia, en dónde hay que detenerse para resaltar los contrastes, las luces y sombras dentro de un texto. Y a mí me gusta mucho uno de estos artículos, me gusta mucho todo el libro. Es un libro de una extraña combinación entre la poesía y la reflexión, ¿no? Y me parece no es menor el formato, porque los límites que propone de caracteres que propone cada nota le permite o le exige al autor poder trabajar en esa combinación entre el despliegue de una poética, la elasticidad de una escritura y la reflexión, ¿no? Que es una difícil combinación, ¿no? Combinar la reflexión con un despliegue poético que pueda dar cuenta de una idea. En este caso, el texto que voy a leer se llama El justificativo perfecto, y me parece que es una buena muestra de cómo es este libro de Fabio Moravito. Quisiera antes de leerlo decir que Fabio Moravito tiene como tema de alguna manera la cuestión el problema de las lenguas, ¿no? Nació en el año 55 en Alejandría, pero a los 3 años su familia regresó a Italia. Transcurrió su infancia en Milán y a los 15 años se trasladó a México, donde vive y donde escribe y donde ha escrito gran parte de su obra. Fabio Moravito, entonces, con estas marcas de origen, estas experiencias tan distintas en el territorio de la infancia, de haber nacido en Alejandría, de haber crecido en Italia y de estar viviendo desde la adolescencia en México, bueno, ponen al tema a pensar las fronteras con la lengua y el territorio de la lengua como un territorio dinámico y complejo a la vez, ¿no? El justificativo perfecto dice así: me fascina la anécdota de aquel hombre a quien su mujer le pidió que escribiera un justificante para su hijo que había faltado a la escuela. Mientras ella se apura en los preparativos para salir con el niño rumbo al colegio, el hombre lucha en la mesa del comedor con el justificativo. Quita una coma, vuelve a ponerla, tacha la frase y escribe una nueva, hasta que la mujer que está esperando en la puerta pierde la paciencia, le arranca la hoja de las manos y sin ni siquiera sentarse garabatea unas líneas, pone su firma y sale corriendo. Era solo un justificativo escolar, pero para el marido, que era un Qué lindo es relajarse y decir no sé. ¿Qué sé yo del futuro? Ni cómo va a terminar todo esto. Supongo que la búsqueda de un tiempo o lugar donde el mundo sea uno, redondo, circular, perfecto, sin fronteras, sin líderes, ni desigualdad, seguirá en pie como deseo.
aunque viajar implica una búsqueda y encontrar es el fin del viaje. Osvaldo Baigorria, Postales de la Contracultura. Qué lindo ese hilo que escuchamos de un libro de Osvaldo Baigorria. Osvaldo Baigorria es un ensayista, escritor y novelista fenomenal, pero este hilito, este pequeño fragmento que circuló recién, que es un libro de él, que es una especie de autobiografía o de memorias sobre su experiencia como viajero, hacedor de comunidades, militante de la contracultura. Quizás hay que pensar qué sería hoy la contracultura, o si podemos seguir usando esos términos que aparecen tan signados y tan inscriptos en una temporalidad que es la temporalidad de los años 60 y 70, ese vivir en comunidades, con producción común, amor libre, vida sexual sin restricciones monogámicas, etc. Bueno, de esos temas más o menos vamos a andar hoy, porque Osvaldo cuenta esa experiencia en Canadá, en ese libro del cual sacamos este hilo, en una comunidad en Canadá, pero eso transcurría en los años 70, mientras en Argentina, en los años 70, la segunda mitad de los 70, padecimos, por el contrario, lo más anticomunitario posible, lo más contracultural posible, sino un feroz disciplinamiento que fue el terrorismo de Estado. Y ese feroz disciplinamiento también se dirigía contra todas esas formas que eran formas de vida, de existencia, de sensibilidad vinculadas al deseo, la exploración y las libertades, las luchas emancipatorias. Bueno, en esos años tan oscuros, quizás un poquito de algunas imágenes de felicidad que nos quedaron, a quienes lo transitamos al borde de nuestras infancias o terminando nuestras infancias, fue la aparición de una cantante que anduvo haciendo giras por aquí y que también la despedimos porque murió en las últimas semanas, que fue Rafaela Carrá. ¿Por qué traer acá la figura de Rafaela? Quizás porque fue no solo un gran ícono de la cultura popular, de la cultura masiva, sino también porque para muchos, en situaciones de mucha oscuridad, en situaciones en que sabíamos aún niñes lo que estaba pasando en el país, o lo que estaba pasando a gente querida que era perseguida o estaba detenida, desaparecida, incluso allí vivíamos por distintas razones infancias con muchas angustias. Incluso allí, en ese contexto, brillaba lo que traía Rafaela, que era un cuerpo, una libertad, una alegría, una posibilidad de habitar, aún en el desastre, un destello de felicidad. Entonces, para pensar estas cosas, que son las de los atisbos de felicidad, del deseo y de la cultura, empecemos escuchando una canción que fue en ese primer momento en la Argentina censurada en una de sus frases y que ahora la vamos a escuchar sin censura. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.
Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad. Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Qué lindo eso, para hacer bien el amor, decía Rafael, hay que venir al sur. Y se lo cambiaron, eso decíamos, para enamorarse bien hay que venir al sur, pero en la frase esa tenía la canción tiene esa extraordinaria afirmación que lo importante es hacerlo con quien quieras tú. Digo, fines de los 70, comienzo de los 80, terrorismo de Estado, y escuchábamos igual esa invocación a hacer lo que cada uno quisiera. Y para seguir con este tono, invitamos a que nos deje su retazo para el porvenir a una escritora, psicoanalista y cantante de una banda que nos hizo, que es la banda sonora de la resistencia antimacrista, pero también la banda sonora de nuestras luchas feministas y de las marchas del orgullo. Digo que invitamos a Rocío Feltrés, cantante de Sudor Marica, que también nos ha hecho bailar aún en los momentos más aciagos. Escuchemos a Rocío y se encontrarán quizás con alguna sorpresa. Bueno, me toca elegir un retazo para el porvenir. Y lo primero que pensé es en alguien que escribe no solo para el presente, sino también para el porvenir. Alguien que me enseñó a pensar y me enseña a pensar. Alguien que también puedo decir que me salvó la vida, en el sentido de que me invitó a algún desvío en algún momento, que hizo que tal vez tuviera como de pronto las ganas de decir algo sobre el mundo, intervenir de alguna manera en el orden de cosas que habitamos. Y alguien con quien, digamos, tengo mucha gratitud. Me refiero a Marcelo Persia, y lo que tenía ganas de compartir es unos fragmentos de un libro que se llama Sensibilidades en tiempos de hablas del capital. Es un libro de 2020, el año pasado, y en un apartado Marcelo comparte unos derechos, o así los nombra. Los piensa como derechos performativos que, citándolo, dice: se realizan y avispan potencias por el solo hecho de enunciarse. Se tratan de promesas y apuestas urgentes. Cada uno de los enunciados que siguen podrían pensarse así.
Aparece primero el derecho a las demasías, al brote de intensidades sensibles sin capturas patológicas, al arrojo en la demasiada vida, al estar en común sin mesuras afectivas y morales coercitivas. Una escritura que cita a Susy Shock. 2 citas. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal. No queremos ser más esta humanidad. Una escritura que se traza entre la universidad pública, las aulas, las clases, los hospitales públicos, la crítica radical a todas las formas de encierro, especialmente aquellas que suceden en los neuropsiquiátricos. Una escritura que abraza y ama el ensayo. Así como tierras, aguas, brisas, montañas, bosques se pensarán como sujetos de derecho en ese porvenir, se solicitarán derechos a las demasías. Además del derecho a las demasías, está el derecho a no tener que ganarse la vida. Leo: alguna vez todas las sensibilidades tendrán derecho a recibir un ingreso económico que permita vivir por el solo hecho de existir. El derecho a la irreductibilidad. Una convicción en común que afirme que la vida no puede reducirse a un compendio de explicaciones, que ninguna existencia puede quedar ceñida a diagnósticos, clasificaciones, desciframientos, ejecutados por un poder. Se trata de la custodia de lo indescifrable. El derecho al poco saber. Poco saber no significa escaso saber. Alude a lo ilimitado, inalcanzable, inconcebible del saber clínico. Estar en posición de poco saber previene omnipotencias, soberbias, individualismos profesionales. Y se podría hacer acá una nota al pie, ¿no? Algo que no atañe solo al saber clínico o al saber que habita situaciones de escucha, ¿sí? En ese intento de alojar algo del dolor o el sufrimiento. Está el derecho a las súbitas ventanas clínicas, que también pienso que se podría pensar como una clínica en todas partes, o una clínica de la única vez, que un poco está alentada por esa pregunta acerca de cómo propiciar espacios para alojar el dolor, el sufrimiento, la escucha, no solo en los consultorios clase medieros burgueses privados. Esto supondría, dice, no reducir la clínica a formatos pautados y planificados, a estereotipos de las entrevistas médicas o psicológicas, a los grupos o talleres terapéuticos. Súbitas ventanas clínicas desconocen jerarquías profesionales y especializaciones universitarias. Súbitas ventanas clínicas suponen equipos que conjugan sensibilidades disponibles, que se preparan para llegar a tiempo a citas no convenidas. Está también el derecho a que no pase nada. Encantar la nada supone encantar la vida, sin más, sin requerimientos, sin resultados, sin nerviosismos consumidores. Está también el derecho a no ensamblar, a permanecer en estado de desunión, desajuste, soltura, o el derecho a desencajes parciales, momentáneos, circunstanciales. Un derecho que prevenga fanatismos de la vida en común. Derecho a no ensamblar, no abona individualismos. Está también el derecho a no hallarse. Ese no hallarse requiere la invención continua de espacios de pasaje y no enraizamiento. Supone el derecho a juntadas imprevisibles, a vagabundeos que pasan por un lugar solo para estar un rato y después irse. Está el derecho al recelo, a
la sospecha de que lo mismo que protege puede dañar. Esos recelos toman precauciones ante las buenas intenciones de quienes presumen de almas buenas. Recelo ante la compasión, la piedad, la lástima, ante cualquier forma de desigualdad. Las buenas intenciones pueden dañar. Está el derecho a las astucias resabidas. Habrá que sostener en días venideros clínicas que alojen vidas resabidas. Está el derecho al hedor, al vaho que desprenden corporeidades que sienten demasías. Derecho a la crasitud, a vidas descamisadas y cimarronas, reflejos defensivos ante desprecios coloniales y elitismos que huelen bien, como diría Kush. Un derecho que parte de reconocer que hay un hedor negado en la pulcritud de las normalidades. A veces pienso que tal vez no existiría Sudor Marica sin estas ideas tan generosamente compartidas durante todos estos años. Ese sudor marica también es este sudor. Está el derecho a la antropofagia, a devorar la moral del amo junto con sus lenguajes y sus libros, a fagocitar ternuras y excrementar violencias, a incorporar ideas sin subordinarse a ellas. Está el derecho a molestar, a incomodar las costumbres dominantes, a trastornar la calma de lo establecido, a alterar las relaciones de poder, a frustrar diagnósticos que disciplinan, a perturbar el orden de las normalidades, a inquietar el sentido común, a fastidiar a las políticas sanitarias y al derecho, a estar ahí como piedra en el zapato de la civilización para que no olvide que lo que molesta tiene tanto derecho como lo que se acomoda complaciente. Derecho a molestar equivale a legitimar la posibilidad de pensar. Está el derecho de devenir imperceptibles, derecho a que la vida no quede capturada por una mirada que juzga y controla, derecho a resguardarse en la invisibilidad. Está el derecho a los animismos, el derecho a personificar pasiones, a que se reconozca que a veces emociones se imponen, gobiernan, esclavizan voluntades. Derecho a tener visiones de afectos expulsados del mundo del capital. Quizá algún día tendrá fuerza de ley la consideración de que todo lo viviente siente y también habla. Está el derecho a jugar sin rigideces normativas. Quizá un día se declare el derecho a jugar entre soledades que celebran proximidades prescindiendo de reglas, pero no del gusto y la alegría por un momento en común. Anota Marcelo el derecho a lo intraducible. Respetar lo intraducible supone declarar a todo lo viviente sagrado, inclasificable, irreductible, libre de posesiones y capturas. Quizá algún día, escribe Marcelo, se declare el derecho a alojar todos los sentimientos posibles. El derecho a las vidas desapropiadas. Vidas desapropiadas no quiere decir desposeídas del dominio de lo propio, sino liberadas de toda condena posesiva, de toda individualidad clasificada. Vidas con derecho también a lo inapropiado. Está el derecho a las inconstancias. Está también el derecho a no ser. En ese momento prescribirán las sentencias predicativas. No hará falta cargar con atribuciones que lastiman.
No se declarará que alguien es tal cosa. Se admitirán emotividades que no son, que existen moviéndose, que se afectan afectadas, que hablan habladas, que se agitan pasajeras. Bueno, estos son los derechos. Este apartado está presente en el libro Sensibilidades en tiempos de hablas del capital de Marcelo Persia. El apartado empieza con una consigna que no leí pero me gustaría leer. Dice: a las luchas contra las servidumbres del capital, del colonialismo, del patriarcado, conviene incorporar la lucha contra las sujeciones de la normalidad. Demasías no enferman, normalidades sí. Espero ese porvenir en el que resuenen tal vez algunas de estas ideas, un porvenir también en el que sea posible seguir propiciando estos encuentros que alientan desvíos que dan vida y que esos desvíos también alienten otros desvíos. Porque es muy linda la experiencia de hacer ese pasaje a querer decir algo sobre el mundo que habitamos. Es tal vez abrazar ideas que hagan que la vida sea más vivible para más sensibilidades humanas y no humanas. Eso. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales. La noción de amor propio desliza, además, la idea de que somos dueños de nosotros mismos y despliega valores que cotizan en bolsa: voluntarismo, individualismo y supuestos de garantías. Alejandra Cohen. Y sin embargo, el amor. Llegamos las princesas del asfalto, papi. Llegamos las princesas del asfalto, papi. Una discusión que escuchábamos recién a Alexandra Cohen, una discusión sobre qué se entiende por amor propio, a dónde nos lleva esa idea de propiedad, autonomía, seguridad, que venimos dando vuelta. Es un fragmentito apenas para tentarles con un libro precioso, Alexandra, que se llama Y sin embargo el amor, que es un tesoro de reflexiones sobre cosas que nos pasan, pero fundamentalmente una distancia y una discusión con respecto a las tecnologías de la normalidad o las tecnologías de la normalización. Corte y Confección. Retazos para una sociedad por venir. A ver, vamos a invitar a alguien a conversar con nosotros hoy, que es un dramaturgo, director escénico, me parece que se llama, pero fundamentalmente alguien que es un hacedor de intervenciones culturales y políticas, que tensa alrededor de esas intervenciones un conjunto de pensamientos. Me estoy refiriendo a nuestro invitado de hoy, que es Silvio Lang, con quien hemos hecho algunas travesuras juntes, que recordaremos ya, pero que quiero empezar, Silvio, preguntándote algo. ¿A vos te gustaba Rafael Acarrá? Me gustaba Rafael Acarrá, no tenía un especial, ¿cómo diría? Como un especial fanatismo con Rafael Acarrá, pero sí, fue una referente del trolismo, digamos, sí, para trolear. Lo que pasa es que vos sos más joven, porque para mi generación, que te llevo una década, era como el momento de la dictadura, y recuerdo esa fin de la dictadura casi, como la aparición de esas canciones. Claro, yo por ahí más
soy más de la generación de Madonna, ponele. Ah, claro. Que le robó todo igual Madonna a Rafael Acarrá. Le robó mucho, pero bueno, son robó también esas figuras de mujeres brillantes, ¿no? Sí, y que van rasgando lo que es posible mostrar y hacer en el espacio de lo público, digamos, ¿no? Y como eso también va cambiando la piel social, o sea, como son esos personajes performativos que van preformando y mutando, performateando la piel o los cuerpos del espacio público. Hablando de espacio público y en tiempos de cerrazón, de en parte parcial del espacio público por los cuidados frente a la pandemia, ¿cómo estás pensando o cómo estás transitando esa situación cuando tu oficio es también el oficio de la trama colectiva y del quehacer de los cuerpos en lo público, ¿no? Bueno, fue muy difícil el primer año de la pandemia y de la cuarentena, y también como aprovechando, digamos, como algunas situaciones del encierro para hacerse otras preguntas y para investigar otro tipo de materiales, quizás no tan estridentes o no tan estallados, por ejemplo, y aprovechando las pequeñas aperturas que hubo, y también esta situación actual donde, bueno, nos estamos vacunando todos y yendo de esa felicidad de la que habla la vicepresidenta. Entonces también ahí, bueno, ver que hasta dónde se puede hacer, que digamos, cómo podemos reunirnos algunos cuerpos, quizás pensar más en grupalidades más pequeñas y investigaciones más pequeñas, y empezar también a reformular los cuidados en los espacios. Para mí siempre mi práctica tuvo que ver con esa creación de espacios más que de obra artística o de un objeto artístico, si bien produzco obras escénicas y eso, pero tiene más que ver con instaurar un espacio de experiencia, tanto para los espectadores, el público, como para los performers. Entonces también, bueno, implica pensar cómo son esos espacios ahora, digamos, y cómo se los puede activar, y también cómo rehacer los cuerpos en la herida de la pandemia, en la herida del duelo nacional, por decirlo de una manera. Entonces también pensando en algunos proyectos, por ejemplo uno que va a suceder en el Conti en septiembre, y que se va a llamar Intimidad de lo Común, que tiene que ver un poco de pensar cómo los cuerpos vuelven al espacio público, cómo los cuerpos vuelven a rozarse o mantener esa cercana distancia, y construyen un común, digamos, ¿no? Como me parece que hay algo ahí de que el arte, en esto que decíamos Rafael Acarrá, también trabajas para mí sobre la piel social todo el tiempo, ¿no? No para mí no hay un arte escindido de la afección o de las afecciones sociales. ¿Y cómo pensás ahí? Porque en las palabras con las que estás rodeando la cuestión y pensando la construcción de ese espacio y la idea de un espacio que es también en el modo que lo narrás, una grupalidad o una instancia de roce y de encuentro, ¿qué te resuena a vos alrededor de la palabra cuidado? ¿Es una palabra que usás, la de cuidados, que no usás para pensar esta trama política? También es una palabra muy gastada y muy utilizada a veces en significaciones o en sentidos que por ahí, o en lugares de enunciación que por ahí no nos gustan tanto. Pero me parece que me interesa más pensar la idea de cómo muta nuestra piel, digamos, de cómo mutan nuestros gestos, de cómo mutan nuestras distancias o nuestros toques, a partir de una situación concreta, que en este caso es la pandemia del COVID. También muchos tenemos en la historia, nuestra historia afectiva, política, la pandemia del SIDA, del VIH-SIDA. Entonces también ahí hay una idea de prudencia y de saber hasta dónde podemos y hasta dónde podemos de alguna manera desligar nuestra neurosis, digamos, ¿no? O nuestras razones o nuestros encierros. Entonces me parece que también hay que poder construir un
un común y un espacio público o un ente de los cuerpos pese al virus, digamos, o sea, o con el virus. Es un poco lo que hicimos las personas viviendo con VIH-Sida, digamos, ¿no? Cómo se convive con este virus, no tanto en la idea de exterminarlo, sino de cómo es esa convivencia. Lo decías y me acordaba la expresión de Marta Dillon, ¿no? Vivir con virus. Claro. Que no es el virus contra la vida, sino de un cierto aprendizaje de... Claro. Esa expresión nos salvó, digamos, porque todo el aparato, digamos, todo el discurso simbólico médico era un discurso bélico, y de pronto el enemigo lo tenías en tu cuerpo, entonces tipo, estar pensando que tenés un enemigo en el cuerpo y que había que destruirlo era muy autodestructivo. Entonces la idea de convivencia o de vivir con virus fue un tipo de articulación político-afectiva que las personas viviendo con VIH-Sida encontramos, y que, bueno, el libro de Marta está hermosamente articulado y testimoniado, ¿no? Sí, quizás eso es lo que todavía estamos experimentando en relación a esta pandemia, ¿no? De cómo construimos ideas de vivir con la pandemia, pensando que el año pasado, por lo menos lo que pasaba a mí, y creo que a varias personas, era la impresión de que todo terminaba más rápido y que quizás en una cadena nacional del mes siguiente nos decían ya estamos. Claro. Pero ahora ya sabemos que no es así, y que de lo que se trata es de esto que vos decías, volver a pensar las distancias, las cercanías y los peligros, ¿no? Sí, y que también me parece que hay algo del virus que pone, o de un estado pandémico viral, pone o cristaliza o pone o hace más visible, perceptible la idea de la proxémica, la idea de las distancias de los cuerpos. Entonces ahí también aparecen un montón de reacciones que han aparecido, un montón de afectos muy punitivos, por ejemplo, en relación que también desde algunas políticas de Estado, sobre todo en el gobierno de la ciudad, estuvieron muy fogoneadas esto de la denuncia, ¿viste? Como en esos carteles que pegan en los edificios donde te interpelan a denunciar. Entonces, digamos, ¿cómo podemos cuidarnos o cómo podemos relacionarnos con los cuerpos sin la enunciación o la interpelación de la denuncia, por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí implica como reelaborar cuáles son nuestras reacciones o mucho más automatizadas, y que no sabemos que ya estamos inscriptos en esos automatismos. Entonces, cómo desligarnos o desidentificarnos de ese tipo de interpelaciones también para vivir juntos. Lo veo también como un problema político, en el sentido de que el afecto del miedo siempre es una apuesta que pone algo a disposición de un uso fascista, ¿no? Es muy difícil actuar frente al miedo, o quizás eso es lo que nos cuesta más desde otras experiencias políticas, que es hacer del miedo no el sustento de una reacción punitiva o de una lógica fascista, sino hacer algo del orden de lo emancipatorio. Sí, y que en esta circunstancia o en esta situación de este afecto del miedo actual también aparece como la historicidad del miedo en nuestra cultura, de nuestra sociedad en otros momentos de la historia nacional, y que si bien no es el mismo miedo, hay semejanzas. Entonces, digamos, me parece que reabre heridas, por ejemplo, reabre heridas clasistas, o reabre heridas racistas, digamos, o reabre heridas sexuales, ¿no? Porque, por ejemplo, también hubo un punitivismo a la juventud y a sus maneras de gozar, o una especie de digamos, de desidia o de digamos, de no valorización de la gente, de las personas que están, o de las clases populares que están más expuestas al contagio por sus maneras o sus recursos mínimos y precarios para la vida. Entonces me parece que hay algo ahí de
pensar, y ahí me parece que aparece algo de lo político, de cuáles son esas afecciones políticas y que son históricas, y cómo reinscribir los nuevos decires o los nuevos gestos o las nuevas posibilidades de hacer a partir de esas heridas que son, digamos, que son históricas también. Entonces me parece que hay una especie de, por decirlo así, como de espiral o de ligazón entre afecciones políticas que se van actualizando. Digamos, también surgió un nuevo racismo en la Argentina. O sea, no porque no haya habido racismo antes, sino porque va tomando otros matices. Y un nuevo adultocentrismo también, ¿no? De pronto los jóvenes, como en los 70, volvieron a ser el mal de la nación, ¿no? Hay algo ahí como cuestiones afectos que evidentemente no están clinicados. Sí, como si los cuidados frente a la pandemia hubieran traído un modelo ideal de subjetivación frente a esa situación, que es la de las personas que asalariadas, que pueden quedarse en sus casas y que tienen una familia constituida, ¿no? Claro. Esa imagen se repuso mucho, creo. Yo creo que desde los poderes del mainstream, digamos, tanto de los medios de comunicación como del gobierno nacional y capitalino, siempre se apeló a una especie de sujeto familiarista, heterosexual, asalariado, blanco, y un montón de personas y de corporalidades no estamos representadas o identificadas en esa interpelación política. Entonces también hay algo ahí de cómo es que ante una emergencia se apela a la familia como subjetivador político, como si la familia, que es la madre de las violencias, por ejemplo, de las violencias de género, la violencia de las infancias también, de pronto es el subjetivador político para salir de una crisis pandémica. Entonces, ¿por qué apelar a esos subjetivadores, digamos, ¿no? Sí, que al apelar a ellos, además convertís lo otro en abyecto, ¿no? Silvio, estamos charlando con Silvio Lang y vamos a escuchar ahora una canción que es Llegamos las princesas, y después Silvio nos cuenta quiénes son las princesas del asfalto. Dale. No escuchamos la canción, Silvio, ahora seguimos como si la hubiéramos escuchado. Esto es así, la magia de la radio. La magia de la edición. ¿Seguimos? Dale, bueno, escuchamos Llegamos las princesas. ¿De qué se trata esto, Silvio? Las Princesas del Asfalto es un colectivo que surgió del Laboratorio de Creación del Cervantes en el año 2018, si no me equivoco, y ese fue un disco que grabamos que se llama Fuerzas Silvestres, tomando una imagen del colectivo Juguetes Perdidos, y es un grupo entre musical, escénico, performativo, bastante salvaje, por decirlo de una manera, o apelando como a ciertos límites de las experiencias del cuerpo y de la discursividad, porque esas canciones están hechas con los textos de los textos plebeyos de Diego Valeriano sobre el conurbano bonaerense, y también sobre la crítica cultural que hace al macrismo valeriano, en pleno macrismo. Así que fue también como un poco decirles en la cara a la política cultural macrista, o sea, en su Teatro Nacional, cuando lo gestionaba Tantanian, qué pensábamos de la política macrista. Casi como unos bufones de corte. Haciendo amigos. Sí, haciendo amigos. Como Leonor Silvestri. Ahora estamos en una investigación en el Centro de Arte Munar que le llamamos, con el permiso y en honor a María Moreno, Gente del Cuero,
que es una arenga que ella hace en el libro Manifiesto, a la población queer criolla, que propone traducir queer por cuero, en vez de el queer, de la teoría queer anglosajona con Q, traducirlo con la C. Dice que eso es demasiado poco, y dice hay que traducir gente del cuero, somos gente del cuero. Y lo que estamos ahí probando es cierta idea del sexo público, preparando un poco los cuerpos a cómo, digamos, pueden volver a pensar la sexualidad por fuera de la intimidad o de la ideología, lo que nosotros creemos que es una ideología, que es la ideología de la intimidad de la pareja heterosexual o de la donde deja una serie de otras prácticas sexuales por fuera, y pensar que el sexo es un acervo de la cultura pública y no de la intimidad. Entonces que las formaciones de nuestra sexualidad y de nuestras prácticas sexuales se forman en la cultura pública, no se forman en el secretito familiar o en el secreto de la casa. Entonces estamos probando ahí un espacio, creando una especie de algo, estamos probando ahí con la plasticidad de un espacio que le llamamos antroqueer. Y nada, en principio es más una investigación plástica por ahora, porque no podemos todavía lanzarlo a la vida pública, pero sí pensando en una vida pública que puede venir. Me hiciste acordar, vos lo recordarás también, que hace unos años hubo una polémica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, porque el colectivo Antroposex, creo que era, sí, hizo una escena de performática, de sexo público. Sí, increíble. Y a mí me había interesado mucho en ese momento. Hubo mucha reacción airada, conservadora, pero entre ellas había una reacción muy desolada de un militante de la izquierda, porque se sentía muy afectado porque los hechos habían transcurrido en la mesita donde depositaba sus volantes, y esa bifurcación, digamos, tensa, me había parecido de lo más interesante para pensar los problemas de nuestras izquierdas y el deseo. Claro. Sí, la mesita había sido afectada por un acto de porno explícito. El panfleto. Panfleto es el libro de María Moreno, lo dije Manifiesto antes. Claro, es panfleto. Claro, porque me parece que sigue en la izquierda, sigue funcionando esa escisión de la razón y la emoción, de la mente y el cuerpo, digamos, siguen funcionando esos binarismos de lo pasivo, lo activo. Entonces me parece que ciertos poderes decires o ciertas experiencias y corporalidades vienen más bien a tangenciar o a desviar o desgarrar ese binarismo, digamos. Entonces, digamos, una orientación sexual y una asignación o autopercepción de género no solo implica un género, o no solo implica un objeto de deseo, sino que implica un modo de vida. Entonces nuestras orientaciones sexuales también hablan de cómo nos relacionamos, con qué nos relacionamos, con qué objetos, con qué no, con qué objetos dejamos de lado, dejamos en el fondo. Entonces me parece que la sexualidad no solo define la práctica específica sexual o el objeto de deseo, sino el modo en que nuestra piel social se va instaurando o se va poniendo en relación con el mundo. Entonces me parece que ahí es, el feminismo o el feminismo popular que ustedes trajeron, digamos, desde Ni Una Menos, como planteó, hay mucho más acá, digamos, no es solo reconocer una diferencia, sino es que hay que mover una estructura, hay un desligamiento que hay que hacer, digamos, un desplazamiento que hay que hacer en la estructura sexista, digamos, ¿no? Silvio, para ir cerrando, una última pregunta. Vos escribiste algunas cosas muy claras, me parece, sobre la cultura, las políticas culturales del macrismo, y no solo esto que contabas recién del Cervantes, pero me quedé pensando también las dificultades
de pensar la relación entre la cultura, el Estado y o las políticas culturales desde el Estado y en esta situación de excepcionalidad. ¿Cómo estás viendo hoy el escenario general? Un poco decepcionado, la verdad. Esperaba más. Pero creo que tiene que ver con que todavía hay una idea del arte, ¿cómo decirlo? Muy del siglo, muy decimonónica, ¿no? La idea de que el arte es un producto para que la sociedad se entretenga. Y me parece que el arte cruzó todo el siglo XX con una serie de crisis y de problematizaciones sobre la sociedad que aún, digamos, salvo en gestiones culturales muy puntuales como la de Horacio González en la Biblioteca Nacional, o vos en el Museo de la Lengua, o luego en la Universidad General Sarmiento, otras políticas específicas, no reconocen esa idea de que el arte es una práctica social y que trabaja sobre la piel social y que es una manera de producción de conocimiento. Vi ahora que salió el proyecto Ballena en el CCK, que son becas para la investigación artística, y eso me parece que está bueno, creo que es por ahí. Creo que es pensar que el arte es una investigación de lo social, es una investigación de lo público, que el arte reinventa lo público, reinscribe heridas o afecciones políticas, redescribe o retrasa problemáticas afectivas de lo social y de los cuerpos. Entonces me parece que esa visión del arte que muchos artistas y no artistas, o personas no autopercibidas como artistas, venimos compartiendo, creo que el Estado, o por lo menos las políticas gubernamentales, ni en el gobierno de la ciudad ni en el gobierno nacional están afinadas, digamos, en relación a eso. No hay una escucha sobre qué es el arte hoy o qué es el arte contemporáneo hace varias décadas ya, digamos, ¿no? O sea, no hay una escucha al arte contemporáneo, a cómo se expresa hoy o cómo se instaura hoy el arte contemporáneo en nuestra sociedad. Y quizás está bueno terminar con eso para pensar que siempre también definir qué es arte y cómo se construye en esos diálogos es parte de un estado de querellas sobre la contemporaneidad. Silvio, te agradezco muchísimo esta conversación y la seguiremos, y nos vamos de este Corte y Confección despidiéndonos con Sudor Marica, porque hoy vinimos así, bailando. De la tele escandalosa y atrevida, de renglones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagros soy esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hacer silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hacer silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, proba de esta tonta que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar.
déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Vení a la fiesta, proba de esta, contá qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, vení a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, vení a sudar. Fue una producción del Ministerio de Cultura.